Lectura, después oramos y tenemos el tiempo devocional. Efesios capítulo 1, vamos a leer solamente aquí el versículo 13 y versículo 14. Vamos a leer la carta a los Efesios capítulo 1, versículo 13 al versículo 14. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Yo leo el 13 y todos juntos leemos el 14. Ok. ¿Lo tienen? Yo leo el 13, ustedes leen el 14. Estamos en Efesios capítulo 1. Dice así la palabra de Dios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por la bendición que nos concedes de congregarnos. Bendice, Señor, tu palabra, bendice este servicio, lo ponemos en tus manos. Padre, te pedimos que sigas trabajando en la vida de cada uno de nosotros, Señor, que uses tu palabra con poder, que tu Santo Espíritu, Señor, nos llene para que podamos discernir las verdades de tu palabra, Señor. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que vienen en camino, tráelos con bien, apresura sus pasos, Señor. Y te pedimos, Padre, que bendigas todo lo que hemos de realizar en este día, Señor. Que cada cosa que hagamos, Señor, sea primeramente para honrar y glorificar tu precioso nombre, Señor. Te lo pedimos, Padre, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en esta mañana quiero hablarles acerca de el Espíritu Santo y el cristiano. El Espíritu Santo y el cristiano. Hace 8 días, hermanos, tocamos el tema acerca del bautismo. Ahí en Hechos capítulo 19, tuvimos esta lectura o este pasaje como base de la enseñanza que se estuvo dando hace 8 días. Y una de las cosas importantes que veíamos en este pasaje era que estos cristianos, ¿verdad? Tuvieron que volverse a bautizar. ¿Y por qué tuvieron que volverse a bautizar? Porque, bueno, aquí la palabra de Dios nos muestra, ¿verdad?, que ellos no habían entendido ciertas verdades de la palabra de Dios. Estuvimos aprendiendo, hermanos, que el bautismo tiene un orden divino, ¿verdad? Dice la Biblia en Hechos 2:41, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. Ese es el orden divino. Primero salvación, luego bautismo, luego añadirse a la iglesia. Ese es el orden que Dios ha establecido, ¿verdad? Si una persona se bautiza primero y luego es salva, ese bautismo no es válido, ¿verdad? Porque no está en el orden correcto. Por tanto, esa persona debe volver a bautizarse, ¿verdad? Ese fue el énfasis de la enseñanza hace 8 días. Y bueno, hemos tratado temas, ¿verdad? Como nosotros no aceptamos el bautismo de infantes, de bebés, ¿verdad? Nosotros no bautizamos a bebés, porque la Biblia no vemos que se bautice ningún bebé. No lo vemos en la Biblia, no es algo correcto. Primero salvación, luego bautismo, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos para que una persona sea bautizada? Que sea salva. Ese es todo el requisito que vemos en la palabra de Dios. Por todo el libro de los Hechos, ¿verdad? Lo vemos claramente. Bueno, en Hechos capítulo 19, versículo 1 y 2, quiero que pongan atención en el versículo 2 principalmente. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, a Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
El versículo 2 es donde quiero enfocarme. Dice que estos discípulos les preguntaron si recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Es importante, hermanos, que el cristiano conozca todo acerca de la persona del Espíritu Santo. De acuerdo a la palabra de Dios, el Espíritu Santo es la segunda persona de la Trinidad y, la tercera persona de la Trinidad, y por tanto, hermanos, tiene una función muy importante con el creyente, comenzando desde la salvación, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunas verdades que el cristiano tiene que entender acerca del Espíritu Santo, o algunos principios que el cristiano tiene que entender acerca del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que estos discípulos, verdad, ni siquiera habían escuchado acerca del Espíritu Santo? Había ignorancia acerca del Espíritu Santo. Ahora, si nosotros ignoramos las Escrituras acerca del Espíritu Santo, hermanos, no vamos a poder tener victoria en la vida cristiana, porque de acuerdo a la palabra de Dios, la victoria viene por la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a ver en primer lugar, hermanos, el Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu Santo en el creyente. Antes que todo, el creyente debe tener conciencia del Espíritu Santo en su vida. El creyente debe tener conciencia del Espíritu Santo en su vida. Es decir, usted tiene que entender claramente, hermano, que cuando una persona es salva, es morada del Espíritu Santo. Pasa a ser morada del Espíritu Santo. Cuando una persona es salva, cuando una persona recibe a Cristo, cuando una persona tiene un encuentro personal con Cristo, todo eso tiene que ver con la salvación. El Espíritu Santo viene a morar a la vida de esa persona. Mire el versículo que estuvimos leyendo en Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice aquí la palabra de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vean, hermanos, aquí cómo el orden también es correcto. Porque hay un orden, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Acuérdense que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando una persona escucha el evangelio, cuando una persona escucha la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, el Espíritu Santo obra, ¿verdad? Esa obra en el corazón de la persona, trayéndola a convicción. Y esa persona entonces, ¿verdad?, dice que es sellada con el Espíritu Santo. Habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Antes que todo, el creyente debe tener conciencia del Espíritu Santo en su vida. Un creyente verdadero tiene al Espíritu Santo morando en él. Un creyente verdadero es morada del Espíritu Santo, es templo del Espíritu Santo. ¿Está usted consciente de eso, hermano, que usted es templo del Espíritu Santo? La misma presencia de Dios está morando en su ser. Mire lo que dice Juan capítulo 7, versículo 39. Esto es una tremenda verdad para nosotros, quizás sea una verdad común, ya es una verdad conocida, ya a veces no nos emociona saber estas cosas, hermano, pero déjeme decirle que esa es una tremenda verdad, el hecho de saber que el Espíritu Santo está morando en nosotros y vino a ser una morada permanente. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que el Espíritu Santo viene a morar a usted, jamás le abandonará el Espíritu Santo, porque dice la Biblia que es la garantía de nuestra salvación.
si creyéramos que el Espíritu Santo abandona en algún momento al creyente, pudiéramos creer que la salvación se pierde. Pero la Biblia en ninguna parte nos enseña que el Espíritu Santo, una vez que viene a morar, entonces abandona al creyente. Ahora, por eso la Biblia explica que el Espíritu Santo se puede contristar, el Espíritu Santo se puede apagar. Podemos ponerle obstáculo a la obra del Espíritu Santo, y ahí es donde el cristiano empieza a ser un cristiano carnal, porque deja de seguir la guía del Espíritu Santo, empieza a ignorar la obra del Espíritu Santo, y entonces él toma su propio destino, ¿verdad? El propio control de su vida, y entonces ya usted no es un creyente carnal, espiritual, sino carnal. Un creyente espiritual es un creyente guiado por el Espíritu Santo. Eso es todo. Lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Mire Juan 7:39, es un precioso versículo acerca de esto. Dice el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué dice? Ríos de agua viva. Dice el versículo 39, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Note las palabras. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Para este tiempo, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que los creyentes no tenían una morada permanente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía, ¿verdad? Y llenaba a esa persona, lo investia de poder, pero después el Espíritu Santo se iba. El Espíritu Santo no había hecho una morada permanente en el creyente hasta que Cristo murió y Cristo resucitó y Cristo fue glorificado. Entonces el Espíritu Santo vino a ser una morada permanente en el creyente. Mira el capítulo 14, versículo 17. Juan capítulo 14, versículo 17, nuestro Señor Jesucristo lo mencionó una y otra vez. Me voy, pero no os dejaré huérfanos, dijo. ¿Por qué no nos dejaría huérfanos? Porque Él se iba, pero nos dejaría el Espíritu Santo. No nos dejaría huérfanos, la misma presencia de Dios nos acompaña. Dice en el capítulo 14, versículo 17, 14, 17. El Espíritu de verdad, bueno, el versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, hermano, un incrédulo, una persona que no es salva, no tiene el Espíritu Santo. Mire, esta es la diferencia entre usted y una persona que no es salva. ¿Cuál es la diferencia? Ella no tiene morando al Espíritu Santo en su ser. Usted tiene morando al Espíritu Santo en usted. Y dice que estaría con ellos, pero ahora estaría en ellos. Ahora dice el versículo 18, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo habría de venir a ser una morada permanente en el creyente. En el versículo 26 también, versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire, de acuerdo a la palabra de Dios, hermano, el creyente no puede vivir la vida cristiana en sus fuerzas. Usted necesita al Espíritu Santo.
el Espíritu Santo tiene una labor muy importante en la vida del creyente, de tal manera que si el Espíritu Santo no es el que le guía, no es el que controla su vida, usted no va a tener victoria en su vida cristiana. En el capítulo 15, versículo 26, dice la palabra de Dios aquí: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio, mire, acerca de mí. Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, tiene una función principal. Es necesario que el creyente tenga una conciencia del Espíritu Santo. Conciencia del Espíritu Santo. Esté consciente de que usted ahora es templo del Espíritu Santo, ahora usted es morada del Espíritu Santo. Es necesario que el creyente tenga esa conciencia. ¿Está usted consciente acerca de eso, hermano? Porque el Espíritu Santo tiene una labor muy importante. Ahora, estamos viendo el punto número 1, el Espíritu Santo en el creyente. La letra A, un creyente verdadero tiene al Espíritu Santo. La letra B, el creyente verdadero ha sido sellado. Ya lo mencionamos, mire, esta es la garantía de la salvación. El Espíritu Santo le ha sellado para el día de la redención. Es la garantía de la cual tenemos plena conciencia. Mire, Romanos capítulo 8, versículo 16. Hermano, no podríamos nosotros estar seguros de la salvación si la Biblia no enseñara esto. ¿Cómo puedo yo saber que soy salvo y que tengo la certeza de ir a la gloria? Porque yo tengo esa certeza, no por lo que yo hago, por lo que Cristo hizo en mí. Amén, hermanos. Por la garantía que Dios nos dio. Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos capítulo 8, versículo 16. Dice aquí la palabra de Dios: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí lo escuchó, hermano? El Espíritu mismo, ¿de quién está hablando? Mire, vea las palabras. La primera palabra allí dice el Espíritu. ¿Con qué está escrita? ¿Con minúscula o con mayúscula? Con mayúscula. Cuando la palabra Espíritu aparece con mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo. Eso todos lo saben, pero es necesario mencionarlo. El Espíritu con E mayúscula es el Espíritu Santo, pero aquí aparece la palabra Espíritu con minúscula. Esa palabra Espíritu con minúscula se está refiriendo al espíritu del hombre. Y dice la palabra de Dios aquí: el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire, la persona debe de estar 100% segura de ir a la gloria con Dios, hermano, porque el Espíritu Santo le ha dado esa convicción. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, hermano. Esa es la garantía de la salvación. Dice, Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, ahí sigue desarrollando ese tema porque es un tremendo tema. Dice el versículo 17, y si hijos, ¿también qué? Herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecéis juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa es una tremenda enseñanza que vale la pena estudiar, hermanos. Pero mire, ahí en el mismo capítulo, pero en el versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es E mayúscula. ¿A qué Espíritu se refiere? Al Espíritu Santo. Mire, el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y note la siguiente frase, hermano, es muy importante. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pregunta, ¿tiene usted al Espíritu de Cristo? ¿Tiene usted morando al Espíritu Santo de Dios en su vida? ¿Es usted templo del Espíritu Santo? ¿Es usted morada del Espíritu Santo? Le preguntaron a ciertos discípulos, qué bueno que no dieron su nombre. Pues imagínense. Y así hay muchos cristianos, hermano, completamente ignoran algunas verdades. Por eso es que viven como viven. Siempre andan desanimados, siempre andan desalentados, siempre andan como gallinas sin cabeza, siempre andan arrastrando la cobija ahí, porque no entienden, no comprenden estas verdades de la palabra de Dios, que cuando usted las entiende, hermano, usted cambia su perspectiva. Porque usted Dios no le envió a vivir una vida cristiana sin ningún poder, sin ninguna ayuda. Usted tiene todos los recursos que usted necesita para poder vivir una vida cristiana victoriosa, para triunfar contra el pecado, contra la carne, contra el diablo y poder tener victoria. Usted tiene todos los recursos, Dios se los ha dado. El problema es si usted está usando esos recursos. Primero tenemos que estar conscientes de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora, si usted es una persona que siempre está dudando de su salvación, es que no sé si soy salvo, es que ayer estaba seguro, pero hoy no. Es que si usted es una persona así, es mejor que usted se asegure, hermano. Es decir, reciba a Cristo. Y entienda que cuando usted recibe a Cristo, el Espíritu Santo hace morada. Él es la garantía, Él es el sello. Mire, cuando un documento se sella, ya no hay manera, hermano, de quitarle ese sello. El Espíritu Santo es el sello. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice la palabra de Dios. Es la garantía de su salvación. Entonces, hermano, usted no puede vivir siempre en incertidumbre, con temor. Yo no sé si soy salvo, yo no sé si voy a ir al cielo. Ahora, la Biblia no nos habla de tener esa certeza en nuestra vida, porque es importante. Dice el versículo aquí, en el versículo, y si el versículo, ¿dónde nos quedamos, hermanos? Versículo 9. Ahora el versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa. Note que el Espíritu que se escribe ahí al final es E minúscula. Se refiere a nuestro espíritu. El Espíritu Santo nos vivifica, hermano. Dice el versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿a quién? Mora en vosotros. Mire qué tremenda verdad. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mire, usted debería de saltar, hermano, de gusto por esta tremenda verdad. Usted no tiene que vivir la vida cristiana en sus fuerzas. La vida cristiana no depende de su capacidad. Depende de la llenura del Espíritu Santo. Depende de la guía del Espíritu Santo. Depende de que usted, hermano, se llene con el poder del Espíritu Santo y pueda vivir la vida cristiana que usted debe vivir. Ese Espíritu Santo
quien levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, mora en vosotros. Entonces, ¿por qué seguir viviendo una vida cristiana en derrota, en fracaso, en temor? El Espíritu Santo puede transformar su vida, hermano. El Espíritu Santo puede transformar su vida. Y el Espíritu Santo quiere producir ese fruto, hermano. ¿Cuál fruto? Ese fruto, hermano, de esas virtudes en Gálatas capítulo 5. Véalo ahí, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Entonces, aquí Pablo va a hacer una distinción, hermano. Usted puede ser un creyente carnal o un creyente espiritual. ¿Quién es un creyente carnal? Es el creyente que depende de sus emociones, de sus capacidades, depende de él para vivir la vida cristiana. Ese es un creyente carnal. Un creyente espiritual, no es un marciano, hermano. No es un creyente espiritual, es simplemente un creyente que depende del Espíritu Santo para vivir su vida cristiana. Ora, lee la Biblia, se congrega, vive una vida consagrada, busca la llenura del Espíritu Santo. Ese es un creyente espiritual. Si tú haces estas cosas que son, tú las conoces, hermano, eso va a hacer la diferencia. Pareciera que leer la Biblia, meditar en la palabra de Dios, ser constante en eso, pareciera insignificante, pero no lo es. Porque cada una de estas cosas, hermano, que parecen insignificantes, el congregarte, el orar, el leer la Biblia, el consagrarte, cuando las juntas, hacen la diferencia entre un cristiano carnal y un cristiano espiritual. Hacen la diferencia. Entonces, hermano, si tú quieres empezar a ver una diferencia en tu vida, toma en serio estas cosas que parecen insignificantes. Mira, solamente congrégate fielmente. Eso va a hacer una diferencia muy grande en tu vida. Lee la Biblia todos los días. Ora al Señor. Y cuando tú empieces a darte cuenta, vas a darte cuenta, hasta tú mismo te vas a sorprender. Ya no estoy buscando esos pecados como antes. Ya no soy tan mundano como antes. Ya no soy tan carnal como antes. Porque, hermano, eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Aquí Pablo lo está explicando de una manera que de otra manera no pudiera ser mejor explicado. Mire en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. Por eso es que un cristiano, hermano, no debe dejarse guiar por sus emociones. Si usted es uno de esos cristianos que dice, es que no me nace ir a la iglesia, no me nace leer la Biblia, no me nace. Pues, hermano, no importa que no le nazca. La carne es débil, dice la Biblia. Si usted está esperando que le nazca el deseo, déjeme decirle que no le van a hacer. Usted tiene que vivir por convicción, por fe. Yo lo creo y porque lo creo, lo hago. Amén. Por obediencia. Y cuando usted va a obedecer porque va a obedecer. Mire, usted le dice a su hijo, saca la basura. Papá, no me nace, mamá, no me nace salir a sacar la basura. Usted le va a decir, no necesitan hacerte que me saque la basura. Usted va a agarrar y él va a sacar la basura, ¿cierto o no? Así es, hermano. Cuando usted vive su vida cristiana por obediencia, es un ejemplo solamente. Cuando usted vive por obediencia, y eso es semejante a vivir por convicciones, no por emociones, no por criterios humanos, por principios bíblicos. Entonces, hermano, su vida va a ser diferente. Es verdad, a veces tenemos ganas, a veces no. Pero, hermano, yo no voy a esperar a que todos los días me den ganas para hacer lo que tengo que hacer en la vida cristiana. Voy a hacerlo
tenga o no tenga ganas, voy a hacerlo. Y mire, ya cuando usted se levanta, quizá no tiene ganas, pero se levanta, se empieza a cambiar, se viste, desayuna, llega a la iglesia, mire, todo cambia. Empieza a ver a los hermanos que le saludan, que le sonríen, buenos hermanos, ¿verdad? Todo cambia. A propósito, sonría, salude. Eso es, hermano, es bien agradable cuando uno llega a un lugar y te sonríen. Y mire, yo regreso a donde me tratan bien. Yo no sé usted. Aún cuando uno va a un lugar y solamente va a comprar, yo le voy a decir algo, hermano, a mí no me gusta que me traten mal. Hay lugares donde te tratan mal. Hay personas que son así, hermano, y les estás comprando y te tratan mal. Yo no regreso a esos lugares, hermano. Si tengo otra opción, yo voy a donde, buenos días, ¿en qué le puedo servir? ¿En qué le puedo atender? Bueno, aquí usan otras palabras, ¿verdad? Buenos días, mi corazón, me dicen. Bueno, ya empieza, pero hermano, es agradable. Hermano, sonría, salude, platique con los hermanos, comparta, y va a darse usted cuenta que las cosas son diferentes, hermano. Pero si usted se queda en casa, usted se empieza a aislar de la iglesia, se empieza a aislar de los hermanos, empieza usted a vivir por sus propias fuerzas. Mire, el enemigo le va a devorar, porque dice que el diablo anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. El enemigo le va a tentar, el enemigo va a ver su vulnerabilidad y ahí es donde va a atacar. Y entonces, hermano, hay muchos cristianos viviendo una vida cristiana tan superficial, tan carnal. Vamos a terminar de leer este versículo y después ya se acabó el tiempo, hermano. Dice el versículo 17, ¿dónde nos quedamos? Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis... Mire, dice el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Mire el versículo 24. Aquí lo está explicando Pablo. No necesita mucha interpretación. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Eso es vivir por convicción, hermano. Amén. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahí está empezando otro tema, hermanos. Viva. Si usted, hermano, vive por el Espíritu, entonces dice en la Biblia, ande también por el Espíritu. Es decir, si ha sido salvo, ese Espíritu Santo que obró esa salvación, es el mismo Espíritu Santo que le va a ayudar a vivir una vida cristiana victoriosa. Él puede producir ese fruto, Él puede cambiar su vida, Él puede transformar su vida. Y esa manera de pensar y esa manera de ser y esa vida llena de pecado y demás, Dios puede transformarla, hermano. Deje que el Espíritu Santo le guíe, le controle y le dirija. Vamos a estar desarrollando este tema en esta primera hora. Padre, gracias por tu palabra. Bendice la escuela dominical.